Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy cuando las servidoras sexuales exigen que se les respeten sus derechos. Pero además, se inicia el año escolar, en su tercer día son muchas las situaciones que se están presentando en los centros educativos. Sobrepoblación de estudiantes, no están en condiciones algunas de las escuelas para recibir a los estudiantes. Estas y otras informaciones más las estaremos viendo hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Aunque en el país no existe una cifra exacta de la cantidad de trabajadoras sexuales que hay en la República Dominicana, sin embargo, algunas organizaciones confirman que más de 250,000 mujeres se dedican a esta profesión. Las organizaciones de trabajadoras sexuales realizó una manifestación en protesta del maltrato y la injusticia que son víctimas, que conllevan incluso a tener una discriminación contra esta, afectando su desarrollo académico, su desarrollo de salud, hasta su propia identidad, porque dicen que la Policía Nacional, donde hicieron su manifestación, donde ahí se juntaron más de 30 mujeres, junto al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José María Mercedes. Dicen que entre lo que va del año 2020 y el 2021 son más de 121 casos de maltrato contra estas servidoras. Sin embargo, aducen que no tienen ningún tipo de protección y que las autoridades no les respetan sus derechos porque ejerciendo su actividad productiva tanto en la Avenida España como en la 30 de marzo, constantemente la policía la maltrata, les roba lo que tiene, le falta el respeto, vulnera sus derechos humanos como persona, y esto se supone que no debería de permitirse en una sociedad que cree en una sociedad democrática y que cree en la diversidad y en el respeto a los demás. Durante su manifestación, la señora Sorangi Martínez, quien fue la vocera, leyó un documento planteando las múltiples actividades que hacen contra la Policía Nacional. Hicieron un llamado a las autoridades a que conviden a estas personas a respetar los derechos, porque así como ellos ejercen su función de representante militar y hacen su trabajo como militares, asimismo ya tienen todo el derecho de poder ejercer la prostitución como su fuente de ingreso económica. No se corresponde que en un país abierto, democrático, sean víctimas estas mujeres. Ya en lo que va de año y el año pasado son 121 casos que se han denunciado de violencia contra este sector y las autoridades no responden nada. Por lo tanto, que desde este espacio hacemos un llamado a las autoridades para que medien en este caso y que respeten el Ministerio de Interior y Policía como órgano responsable de mantener el control de la Policía Nacional, pues actúe para defender los derechos que tienen estas servidoras sexuales de ejercer su función. Dice la señora Martínez que la discriminación y la estigma de que son víctimas impactan de manera estructural en sus vidas, desde sus derechos a acceder a la educación, a la salud y hasta el desarrollo de su identidad.
Dice ella que ellos tienen claro lo que son sus derechos y ella lo saben. Sin embargo, la Policía Nacional parece ser que no entiende, porque aquí la Policía Nacional se ha caracterizado históricamente por hacer lo que le parezca y no respetar a nadie. Simplemente dicen el no señor, sí señor cuando se trata de una persona que tenga un reconocimiento social. Mientras tanto, estas mujeres que se dedican a la profesión de la prostitución son víctimas de este sector. Ojalá que las autoridades puedan tomar en cuenta y que no se quede en la mente de estas servidoras que el gobierno tiene algún tipo de discriminación, porque no es la actitud ni del presidente Luis Abinader, pero mucho menos de su esposa, que ha sido una defensora constante de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Doraña Martínez, soy vocero de la Organización de Trabajadoras Sexuales Otras. ¿Qué buscan hoy? ¿Cuál es su denuncia? ¿Qué exigen? Hoy nosotros estamos exigiendo el respeto de nuestros derechos humanos como ciudadanos chilenos que somos. Estamos exigiendo que cesen los maltratos, porque es una discriminación y una violencia institucional. Los abusos constantes por parte de la policía, nosotros queremos que ya paren. ¿Qué le hacen la policía? ¿Qué le hacen los agentes a ustedes? Nos acosan, nos roban, nos maltratan y también hay apresamientos injustamente. ¿Cuál es la situación? ¿Qué alegan ellos? Primero para quitarles, como usted dice, parte de su dinero y para apresarlos? No hay ningún alegato, solamente por estar en la zona trabajando, que sienten el poder y que prácticamente se ha habido como la costumbre de estar pagando lo que son plazas. Ellos cobran por ustedes estar en un lugar, por ejemplo. Sí, en caso de lo que haya acosamiento. Explícame eso, ¿qué ellos te dicen? ¿Qué ellos les dicen a ustedes? A las compañeras que tienen que pagar cuotas, muchísimas veces las compañeras tienen que abandonar la zona de trabajo, porque en caso de las denuncias, ni siquiera a veces son tomadas, se toman ni siquiera son procesadas. Ojo, el ministro de Interior y Policía debería de sostener una reunión con este sector y el jefe de la policía también, para escuchar sus necesidades y para escuchar cuál es la situación, y que no se quede solamente en que sigan siendo maltratadas sin ningún tipo de protección. Hoy fueron 30 mujeres que se aglutinaron frente a la Policía Nacional. Mañana serán muchas más que nos vamos a unir a defender los derechos de la mujer. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en nuestro tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. La República Dominicana reabrió la educación el pasado 20 de septiembre, luego de tener un año y medio de manera virtual, los estudiantes recibiendo sus clases. Y lo hacen precisamente porque estamos inmersos en el virus COVID-19, que aparentemente digo porque recientemente anunciaron las autoridades que tenemos una nueva cepa, la cepa Delta, está presente en nuestro país. Sin embargo, en los últimos días, las últimas semanas, ha bajado la positividad, el contagio en el país, lo que significa que estamos avanzando. Y este año escolar se inicia con más de 2 millones de estudiantes en las escuelas públicas y privadas. Estudiantes, esto que de acuerdo al ministro de Educación, que puso en marcha para dar este inicio al año escolar un riguroso protocolo sanitario para evitar que los estudiantes sean afectados por el virus en los distintos centros educativos. Entre los estudiantes, según dice el protocolo, debe de existir 1.5 metros por ciento de distancia, pero además cada uno, tanto ellos como los profesores, tienen que protegerse y colocarse su mascarilla para evitar propagar el virus. Pero además
estamos también en medio de una propuesta que ha hecho tanto el Ministerio de Salud Pública como el Colegio Médico Dominicano y los especialistas médicos, estableciendo que deben aplicarle la vacuna a los niños a partir de 5 años. Sin embargo, hay que decir que el Ministerio de Educación y Salud Pública están previendo colocar centros de vacunación en las distintas escuelas para que los jóvenes entre 12 y 17 años puedan ser inmunizados contra el coronavirus. No obstante a eso, hay una propuesta del Colegio Médico que creo que debe ser valorada por las autoridades porque una alta proporción de los estudiantes se corresponde con la edad de a partir de 5 años. Por lo tanto, se hace más que necesario que también nos convirtamos en un referente con la vacuna a los niños a partir de esa edad. El ministro de Educación, el profesor Roberto Fulcar, ha dicho que más del 99% de los profesores han sido inmunizados y que en eso, este anuncio que lo hace durante el acto oficial, dice que hoy comienza una nueva etapa para la educación y admite, sin embargo, a pesar de decir que comienza una nueva etapa, admite que hay algunas deficiencias y que el país que cerró las escuelas y los colegios en el año 2020, en marzo del 2020, pues decide reabrirla de manera semipresencial en mayo. Sin embargo, en esa fecha los colegios y las escuelas, los colegios sobre todo quienes tenían la mayor presión al Estado Dominicano, pues concluyeron su año de manera virtual y no de manera semipresencial como así le dio la apertura en mayo de este año el Ministerio de Educación. La vuelta a la presencialidad escolar se produce en momentos precisamente en que hay una baja tasa de contagio, de incidencia y de positividad, como lo ha hecho saber el Ministerio de Salud Pública, y que aunque algunos sectores han expresado preocupación por la reapertura la semana pasada, por la reapertura del año escolar y por la variante Delta que se anunció la pasada semana, aún así hay que decir que el 56.8% de la población, de acuerdo a los datos que nos ofrece Salud Pública, de la población dominicana ha recibido las 2 dosis de la vacuna COVID-19 y que más de 800,000 personas han recibido su tercera dosis contra el COVID-19. No obstante a eso, ese refuerzo, hay la preocupación de la situación en que se encuentran las escuelas públicas. Y así, durante su tercer día de clase, que es hoy, pues se ha reportado que hay escuelas que no reúnen las condiciones físicas porque tienen algunos daños estructurales que se evidencian en los techos, algunos techos que se están derrumbando, descacarando, no tienen el espacio físico suficiente, no cuentan con el agua para poder higienizarse, pero además, y es en medio de este panorama, y además la preocupación del distanciamiento que ha sido la situación fundamental en que se han centrado los maestros y maestras de nuestras escuelas. Pero a pesar de eso, la población que está recibiendo este servicio de parte de las escuelas, en su mayoría, siente temor porque puede haber el rebrote, porque además se anunció la semana pasada la presencia de Delta en nuestro país. Pero a pesar de todo esto, Educación previó situaciones como tratar de tener los dispensadores en las escuelas para la higienización de los estudiantes, y aunque han mantenido el distanciamiento, porque hay que decir que ha habido una sobrepoblación en las escuelas públicas, lo que ha obligado a que esas escuelas tengan que dividir los días de clase. O sea,
un grupo va un día y otro grupo va otro día para evitar el hacinamiento. Pero además, en cuanto a los recreos, también ha pasado lo mismo. No están dando recreo de manera colectiva, sino que lo están haciendo de manera indistinta para evitar que los jóvenes y los niños se puedan aglomerar y obviamente se pueda propagar la pandemia. Algunos centros educativos tienen una matrícula por encima de su capacidad. Tal es el caso de la Excelencia de República de Colombia, pero también tenemos la Escuela Juventud en Desarrollo de Cristo Rey y también la Escuela Eulalio Arias de Cristo Rey, que dada que hay una sobrepoblación de estudiantes, estos se han visto compelidos a dividir los horarios de clase, los días de clase, un día un grupo, otro día otro grupo, los recreos con los distanciamientos. No obstante a eso, estas escuelas han tratando de mantener la higienización, tienen dispensadores, o los profesores y los estudiantes tienen de manera permanente su mascarilla para evitar que se propague este virus. Pero la preocupación está ahí, que hay algunas escuelas que no cuentan con las condiciones físicas necesarias para poder evitar que se propague esta enfermedad. Es una responsabilidad del Ministerio de Educación cumplir con esa prerrogativa en aras de poder dotar a esos centros educativos de las condiciones que nos dijeron que sí estaban al momento de iniciar la clase. No se corresponde que en escuelas estén todavía cerradas porque padecen de condiciones para recibir a los niños. Hay el grito de la población por los altos costos de los materiales, de los uniformes. Los uniformes tampoco en una alta proporción aparecen porque los fabricantes no se arriesgaron a producir grandes cantidades de uniforme porque ya habían sufrido la consecuencia de tenerlo guardado en almacén. Y eso obviamente que con esta apertura de la docencia han requerido la gente mayor cantidad de uniformes y los libros tampoco, las editoras tampoco reprodujeron ni tampoco imprimieron la cantidad de libros que se requiere. Todo este panorama tiene muy perturbado a los padres y las madres de los niños, y es importante que desde educación se cumpla con las condiciones físicas para que la docencia y la alegría que ha representado el regreso a clase para los niños, porque ha sido un reencuentro después de más de un año de virtualidad, un reencuentro a la presencialidad, requiere mantener esa armonía entre los estudiantes, esa alegría que ha representado la presencia de volver a las aulas. Ojalá que el ministro de Educación y las autoridades de salud pública valoren tanto la propuesta de colocar la vacuna a los niños a partir de 5 años para evitar que se propague el contagio de COVID, pero además que el Ministerio de Educación garantice el alojamiento adecuado a los estudiantes para que estos puedan realmente disfrutar de la revolución educativa y del esfuerzo mancomunado que ha hecho el gobierno y el Ministerio de Educación y también los profesores para ofertarle una enseñanza, una educación de calidad que es la que nos merecemos para colocar a nuestro país en otros lugares, no en los peores lugares como estamos tipificados en los organismos internacionales y a nivel internacional. Ojalá que esta presencialidad que anuncian y que nos anunciaron con tantos bombos y platillos y con todas las medidas y los protocolos sanitarios puedan mantener a los niños en las aulas y no pase como ya hay colegios que ya anunciaron que van a volver a la virtualidad. El año escolar recién se inicia, apenas tiene 3 días. Tenemos también que tener un poquito de tolerancia. Recuérdense que estamos en medio de una crisis de salud muy fuerte y que el país no ha podido superarla a pesar de los esfuerzos que están haciendo las autoridades por subsanar esta situación. Importante campaña de orientación ciudadana lleva a cabo la Junta Central Electoral con miras a
dar el mejor servicio a la ciudadanía. Veamos. Atención ciudadano, atención ciudadano, por este medio te voy a orientar. Si vienes para la Junta, terminas de llegar, no te pares con los bucones que te van a estafar. Y la Junta no tiene oficina en la calle, la Junta no tiene oficina en la calle. Ven ahora mismo al centro de servicio y te asistirá un representante autorizado. Mira qué bien. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y será pues hasta mañana cuando estaremos con otra entrega más.